Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a participar de la Feria del Libro de Caacatí a propósito de la compilación que hizo Teté Romero por una invitación que hicimos nosotros desde la editorial Desde la Gente, con la idea de armar una cartografía regional literaria de nuestro país, de nuestra región, ¿no? De nuestra América, focalizado en la Argentina. Cuando le pedimos esto a Teté Romero es como pedirle a Maradona que juegue al fútbol. Resultó muy fácil la propuesta y la concreción, para eso estamos acá, estamos muy orgullosos. Justamente la editorial Desde la Gente está cumpliendo 30 años este año. Salió a la luz en el año 91, en plena época neoliberal, época de Menem. Fue un hito. Su fundador fue Mario José Gradvik, que era un gran editor, y le propuso a Floreal Gorini, el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, esta idea que venía del diario Sur, que se discontinuó, y bueno, desde entonces hasta hoy estamos cumpliendo 30 años. Estoy dando cifras redondas, más de 3 millones de libros salidos de la imprenta, 1.600 autores aproximadamente, más de 300 títulos, muchas coediciones, muchísimos autores, desde Andrés Rivera hasta Juan Gelman. Cuando hicimos la presentación de Gelman en el año 93, se tuvo que alquilar 3 salas del complejo La Plaza por la cantidad de gente. Bueno, muchísimos hitos, Cortázar, Borges, Bioy Casares, Castillo. Inclusive, el primer libro que se editó fue el cuento Esa pasión argentina, y lo compiló Ramón Plaza, que decía: los autores solo deberían tener un hito biográfico, como hito biográfico, su fecha y lugar de nacimiento, ninguna data a la muerte. Un escritor visto de sus obras siempre está vivo. Esto decía en el prólogo del primer libro, el número 1, Desde la Gente, y también hicimos un reportaje a Edgardo Ford, que estuvo ahí en los inicios, y en el capítulo que le preguntamos de tantas cosas que hizo el instituto sobre Desde la Gente, él decía que la propuesta era poner en circulación una cantidad de ideas del pensamiento de intelectuales que en general responden con pluralismo a un sentido popular social de justicia, equidad y solidaridad. Todo lo que hace el Instituto Movilizador a través de los hitos culturales, como el Centro Cultural de la Cooperación, como Desde la Gente, están basados en los cimientos de la solidaridad y del cooperativismo. Y cuento una última anécdota de las tantas, imagínense, en 30 años. Cuando Ray Bradbury estuvo en el país y llegó hasta aquí, obsequió a Desde la Gente un dibujo hecho por él y pidió publicar en nuestro sello, con exclusividad, su hasta entonces único libro de poemas. Y lo publicamos. Aquí está, justamente. Y en el inicio dice: corre hasta el borde del acantilado y tírate. Mientras caes, fabrícate unas alas. Esto decía Ray Bradbury en este libro, Desde la Gente. Y aquí estamos cumpliendo otro hito en esta antología que no cupo en 2 libros. Desde la Gente tenemos el 1 y 2, compilado por Teté Romero, con todos ustedes como participantes, escritores, y dándole contenido a esta cartografía literaria de la Argentina, o de la región, mejor dicho. Así que bueno, yo me quedo aquí, me quedo escuchándolos, que es lo más importante, y les agradezco enormemente a todos ustedes, especialmente a Teté Romero, que fue el capitán de este barco. Gracias. Que no van a naufragar. Buenas tardes. Para mí es un placer, Walter, evocar tu propuesta hace algún tiempo, creo que era el 2019, principio del 2019, y que además yo les confieso que es un segundo placer, además de presentar esto, hacerlo en la Feria del Libro de Caacatí, que yo tenía bastante envidia a Miguel Molfino y a todos ustedes y a Mariano Quirós, que me decían: no sabés qué hermosa que es esa feria, pero no nos invitaban. Así que bueno, esta es una gran oportunidad, porque además desembarcamos a esta feria en modo virtual con escritoras y escritores que
que admiro muchísimo. Y además me permitieron hacer en 2 tomos, porque ¿qué pasó cuando alcancé las 128 páginas que sí o sí en cada antología deben cumplirse? Me faltaban la mitad de ustedes, así que la propuesta fue hacer en 2 tomos. Yo quiero leerle solamente algunas partes del prólogo que escribí para, más que hacer la cartografía de la literatura del Nordeste, hablar de este momento peculiar de la literatura nordestina en lo que consideramos, muchos de los que estamos acá, que es un periodo histórico, un periodo de oro de las letras del Nordeste argentino. Yo decía en el prólogo, que se llama el libro Confines de la Patria, quiero mostrarlo, tomo 1 y tomo 2, escribo este texto desde Resistencia. Lo pienso como umbral de esta antología. Elijo por título Confines de la Patria, cuentos y poemas del Nordeste argentino. De todas las acepciones posibles de confines, una me interesa en especial: sitio más alejado a donde alcanza la vista. Se aplica por extensión a lo más apartado del centro en un territorio o país, o del sitio en que está quien habla, según el diccionario de uso del español de María Moliner. Pienso entonces en los confines literarios de la patria, en relación a un centro que canoniza una tradición notable, la del Río de la Plata, como literatura nacional, y relega al resto de las tradiciones a las dimensiones menores de regional, del interior o provincial. Pienso en los confines menos como lugares geográficos que como miradas culturales. Pienso en la noción de confines como espacios porosos, fronterizos, de cruces a la vez geográficos, culturales, lingüísticos, étnicos y de géneros, de tradiciones y creencias, de lenguas y de cuerpos conflictivos, dinámicos, cambiantes. Pienso también en una patria de los confines, ayer no más vedadas las múltiples lecturas que ofrece su rica y compleja diversidad. Y pienso que esa diversidad es nuestra principal riqueza. El radar de esta antología de 2 tomos orienta su brújula hacia la literatura del Nordeste argentino de las últimas décadas, la de los últimos años del siglo XX, la de estos años del nuevo milenio. Concibe su narrativa y poesía como una zona de la literatura latinoamericana. Celebra la existencia de una diversidad de poéticas, algunas de ellas disruptivas, impensables hasta antes de la década del 80, que encontrará su máxima expresión en lo que va de esta segunda década del siglo XXI, período histórico para las letras nordestinas en las que se destacan con proyección nacional e internacional al menos una docena de escritoras y escritores. Quiero mencionar a todos los que están aquí, todos los que no están aquí, y luego particularmente a quienes tendrán el gusto de escuchar leer. Mempo Giardinelli, Susana Suar, Elizabeth Vergallo, Juan Solá, Ana María Donato, Juan Basterra, Luis Argañarás, Lucas Brito Sánchez, Rocío Navarro, Mario Doldán, Carlos Busquet, a quien dedicamos esta presentación, fallecido en abril de este año, Estefanía Ceballos, Rodrigo Galarza, Fabián Yausás, Juan Genaro González Bedoya, Lucía Pérez Campo, Francisco Linares, Adriana Heblin, Sandro Centurión, Humberto Hauff, Mariana Rinesi en algún momento espero que pueda ingresar, lo mismo que Patricia Severín y Marina Clos y Orlando Bambreda. Y con ustedes en este momento están poetas y narradores que admiro mucho. Está José Gabriel Ceballos, escritor correntino de Alvear, novelista y cuentista extraordinario. Hace poco presentó, creo que el 23 de julio, si no recuerdo mal, una nueva visita a una de las ciudades inventadas, no es Macondo, pero se la trae Buenavista,
Así que en este momento es un placer para nosotros poder escuchar un fragmento del cuento con el que participa en esta antología José Gabriel Ceballos. Está mi queridísima amiga Claudia Massín, una de las voces líricas más potentes de la literatura argentina e iberoamericana, poeta de fustes y las hay. Evelyn Boclé, que nos está viendo y vamos a escucharla desde paraje Las Lomas de Empedrado. ¿Deja bien? Paraje Las Lomas de Empedrado, una de las voces poéticas emergentes más importantes del Nordeste, y están dos sospechosos de siempre: Osvaldo Mazal, que patea con las dos piernas, es poeta y es narrador. De él se puede decir que uno entra en la narrativa de Osvaldo Mazal como en Darwin poeta, entiende que va a leer una novela sobre Darwin, pero está profundamente equivocado, y es una fiesta de la palabra participar de su narrativa. Y está entre nosotros también Miguel Ángel Molfino. Miguel Ángel Molfino, conjuntamente con José Gabriel Ceballos, Orlando Van Bredan y Mempo Giardinelli, cambian para siempre la narrativa del Nordeste. Son los parteaguas de una literatura que se va a alejar del color local para, sin dejar de hablar del Nordeste, convertirse en literatura universal. Y es además un cuentista extraordinario, y ya van a ver cuando lea un fragmento de Una luna sobre Noguera. Y estamos también con dos jóvenes que ya han dejado de ser promesa para ser dos realidades de la literatura nacional. Franco Rivero, una voz poética extraordinaria. Entiendo que están ambos dos en Ituzaingó. Franco Rivero, no es una sorpresa estética que esté en un fundido en negro, ya va a aparecer su voz poética, y el querido Mariano Quirós, un narrador extraordinario, con una imaginación potentísima. Ya vamos a ver cuando escuchemos de qué va un chupacabras que aparece para jorobar la vida de toda una familia. Así que si les parece, sin más presentación, José Gabriel, te escuchamos. Buenas tardes, querido Tete, gracias Walter. Es un gustazo estar acá en la Feria de Caacatí y de la mano de esta editorial, a quien quiero mucho porque hace muchísimos años me publicó en algunas antologías. Así que les voy a leer un fragmento del texto Perfume Fatal, que es el que aporté para esta antología maravillosa. Paulino Alcántara va a suicidarse después de un día y 2 noches de baraja, y amanece. Medita sobre lo que escribirá en su adiós. Se propone dejar una carta memorable, breve pero ejemplar, que les sirva a sus hijos y nietos para eludir su vicio. Ni bien firmó el cheque por los residuos de su patrimonio y se lo entregó a Luján Matiauda, el sacamuelas, su último vencedor, salió al patio del club social y, bajo la suntuosidad de la noche cálida, sentado en una de las sillas que hasta un rato antes los jugadores usaban para refrescarse entre 2 partidas, concibió la despedida en líneas generales. Una extraña paz dominaba su alma y continúa allí todavía. No es el cansancio que provocan los zarandeos del azar, sino un sosiego lúcido, sabio quizá, con una idea inflexible como sostén. El fin ha llegado. No existe tragedia en tal conciencia, existe simplemente aceptación. Desde su cintura al Colt 38 corto le acrecienta la calma. Al detenerse a orinar en una esquina,
lo inunda un olor a espiral, un olor que para él ha perdido su hospitalaria intimidad. Orina contra un árbol, el ancho torso inclinado hacia atrás, las piernas abiertas. Mientras lo hace, el olfato le recuerda que lleva 2 días sin bañarse. Solía llevar al club su desodorante personal, su cepillo de dientes y un pomito de dentífrico, previendo una prolongación desmesurada de la timba, pero en esta oportunidad se los ha olvidado. En algún paréntesis pidió prestado un desodorante y se lo aplicó tras lavarse los sobacos en el baño del club. Aquel hedor retorna aliado con hedores más ocultos. Por su cerebro cruza la conjetura de que su cuerpo empieza a corromperse. El regusto del tabaco y de la mala digestión de lo que engulló durante el póker, el excesivo café, la cerveza, los huevos fritos preparados por el cantinero, corrobora la ocurrencia, la cual sin embargo no lo perturba en absoluto. Se abotona la bragueta, comprime la barriga, la relaja, maquinalmente acomoda la camisa y verifica con los pulgares que el cinturón continúa ajustado y reanuda la marcha. Sus zapatos producen en los guijarros de la calle crujidos amplificados por el silencio. Al subirse a la vereda por un instante se detiene, como suspenso, tal vez por la artritis que su médico atribuye al sobrepeso. Va tan despojado de sí mismo que si consiguiéramos penetrar en su espíritu, no hallaríamos rastros visibles de su mujer, ni de su progenie, ni de sus demás afectos y desafectos. No leeríamos, por ejemplo, cuánto odia u odiaba a sus suegros y a su yerno. No descubriríamos nada que delate su ateísmo, cuánto le pesaban ayer nomás sus 59 años, su mediocre historia de tendero. Solo veríamos la superficie uniforme que refleja la determinación de arribar a su casa, redactar la carta y liquidarse. ¿O asistirá al valor suficiente? Si se planteara esa pregunta, contestaría que el coraje ya no importa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, José Gabriel. Vamos a escuchar ahora a Evelyn Boclé. Buenas tardes. Gracias a Desde la Gente, gracias a Tete Romero, que fue el que se ocupó de esta selección. Y por supuesto, gracias a la gente que organiza la feria de Caacatí, siempre es un gusto participar. Nudo. Era un trozo de la muerte acomodada en el hueco de mi cama. Nudo de vidrio en la boca del estómago. A mi lado el mundo quieto. Era un beso en la carne tierna. Era la carne metida en la llaga caliente. Gusano blando. Los ojos goteando silencio. Era el silencio un punto frágil. Un retazo de la muerte en la garganta. Jirón de frío prendido del cogote. Un poco de la muerte antigua arañando mi costado, lamiéndome los miedos, acurrucada acá, a mi lado. Sola. No me dejes sola con tu corazón desnudo. Tapale con algo esa soledad que late. Cubrile la herida. No me abandones a su bombeo, que me mata el miedo de sus muertos. No me dejes sola ante esa pared de músculo. No me abraces con el pecho abierto. Ponele nombre a tus dolores viejos, un vestido a la carne de tus recuerdos. Ponele una palabra a la comisura terrible de tu mutismo. Entonces, besame. Expectativa. Era una tumba como se supone son todas las tumbas. Yo tenía la tierra húmeda atascada en la boca,
en los ojos y en las narices. Cuando desperté sentí la incomodidad de la rigidez de los miembros y mis manos arañaron el musgo y los hongos que habían proliferado en el plan del cajón. Me abandoné a ese olor sofocante. Me pareció increíble que la muerte fuera simplemente lo que es. Gracias. Muchísimas gracias, Evelyn. Ustedes. Mariano Quirós. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias, Tete, gracias por supuesto Editorial Desde la Gente, porque es una antología preciosa la que armaste, Tete, y es un orgullo que me hayas convocado, porque te quiero porque sos una especie de mis mentores, y además te quiero por historia familiar, hasta por historia política te quiero, así que es un orgullo, un honor y una alegría estar en esta antología. Y encima con escritoras y escritores que me cagan de gusto y que son amigas y amigos. Así que es como una celebración de la alegría, que encima es para la Feria del Libro de Cacatí, que sin duda es una de las ferias del libro más hermosas que existe en el mundo. Doy fe porque estuve como 2 o 3 veces y la pasé siempre muy bien. Y quiero saludar de paso a mi querido e inolvidable amigo Tony Salazar, a quien amo profundamente y a quien llevo y voy a llevar siempre en el corazón. Les voy a leer el cuento que compartí en esta antología que se llama Chupacabra y que dice así. Vinimos a Buenos Aires escapando del chupacabras. La vida en el pueblo se nos había vuelto insoportable. La gente decía cosas, nos miraba cada vez más raro y con Lucre a punto de parir no nos hacía gracia la idea del mal de ojo. Años buscando un hijo y ahora que llegaba el momento no podíamos disfrutarlo. A Lucre nunca le habían gustado ni la ciudad ni el carácter de los porteños. Por Dios, decía, no paran de hablar, pero se sentía culpable y no puso reparos cuando le hablé de mudanza. Lo que te parezca mejor, me dijo, con el mismo gesto ensimismado que arrastraba desde hacía meses, desde su encuentro con el chupacabras, para decirlo con propiedad. A mí tampoco me gustaba Buenos Aires, pero no tanto por los porteños como por el ritmo que la ciudad impone. Acostumbrado a las distancias pueblerinas, a los tiempos muertos que permiten una contemplación del paisaje, por así decirlo, más profunda, más concentrada, me vi de pronto abrumado. La urgencia, el escándalo permanente, la mezcla de malos olores. Estuve a punto de echarme atrás, de hablar con Lucre y decirle que había sido un error, que mucho más prefería hacerle frente a una criatura del monte y a lo que dijeran los vecinos que a una ciudad de comportamiento tan inestable. Pero creo que finalmente me adapté, o algo por el estilo. Gracias a un conocido de Lucre, conocido de su padre en realidad, conseguí que me asignaran suplencias en 3 colegios secundarios. Daba clases de lengua y literatura y muy pronto entendí que los alumnos odiarían cualquier cosa que les propusiera. Cualquier actividad, cualquier lectura, la entendían como meras interrupciones a sus rutinas, marcadas por asuntos que me resultaban inaccesibles. Más de una vez cometí la ingenuidad de prohibirles, por ejemplo, el uso del celular. Que levantaran la vista, les decía, que la vida ofrece mucho más que alienación. Así, en vez de optar por la sana indiferencia, no hice más que ganarme el desprecio de cada uno. Lo entendí o lo terminé de entender el día que alguien, uno de ellos, tal vez una de ellas, se robó mi propio celular. Por favor, les dije, una vez que acusé el impacto por la ausencia del aparatejo en el bolsillo de mi saco. Por favor, si alguno sabe dónde está, que me avise. Como respuesta obtuve en principio un profundo silencio, pero al cabo de unos segundos pude ver alguna que otra sonrisa socarrona y no pasó mucho que Lili, una gordita de lo más charlatana, empezó a decir que bueno, que tal vez ahora yo aprendería a no meterme donde no me llamaban. Pasé por alto semejante insolencia por la preocupación que me causaba Lucre, sola en casa y sin poder avisarme cualquier contingencia.
Después de analizarlo a fondo, decidimos con Lucre que apenas cobrara mi primer sueldo compraría un nuevo teléfono. No quise armar escándalo en el colegio, que un posible revuelo acabara complicando mi situación laboral. El asunto era Lucre, que con el embarazo en su tramo final no levantaba cabeza. Cada vez que se lo preguntaba me decía que no, que su ánimo era el mejor y que no había problema alguno, pero bastaba que me distrajera, que me apartara apenas para que se sumergiera en un silencio alarmante. Sostenía la panza cada vez más enorme y oronda y clavaba la vista en el techo o en algún punto perdido en la pared. También era evidente el descuido en el aseo, el repentino desinterés por la vestimenta. Que compré flores, un ramito de fresias, y ella lo miró con desdén. Le costó encontrar fuerzas para sonreírme. Están preciosas, dijo, pero noté el hastío en el tono de voz, las ganas de tenerme lejos. A la mañana siguiente, antes de salir rumbo al colegio, encontré el ramo sobre la mesada de la cocina, aplastado por una bolsa de papas. Temí por primera vez que la estela maliciosa del chupacabras nos hubiera seguido hasta Buenos Aires. Los dejo ahí con el cuento, es como una introducción a un mundo urbano y un poco infernal. Muchas gracias de vuelta. Muchísimas gracias a vos, Mariano. Un placer escucharte y escucharlos y escucharlas. Ahora, para no irnos demasiado lejos, dentro de lo que es Ituzaingó, vamos a aterrizar en la ventanita de Franco Rivero. Buenas tardes. Gracias, Tete, por el laburo de esta antología, por la compilación, por la invitación. Y también quiero dedicarle la lectura a Tony Salazar, y me uno ahí a las palabras de Marianito. Tete. A mí el campo me entró con el tabaco, por la nariz, después por las manos, la vista. Hojas con venas, nunca había visto. Las tocaba, como quien no ve o no cree en lo que ve. Es tabaco, me dijo mamá. Era la primera vez que recuerdo llegar a casa de la abuela. Cuando la vi, ella tenía un cigarro en la boca y ese olor fue como saludar a una planta, como si una planta me saludara. Años después, a un niño, toqué hojas de tabaco seco. El color era oscuro, las venas estaban intactas. Cuando fuimos a vivir a casa de la abuela, ella me enseñó a cigarro. Las hojas más chicas son para hacer tripa, me decía. Las colocábamos después en una hoja más grande. Tenés que enliarle parejo, me repetía cada rato. Después me mostraba cómo se pegaba con el grudo el borde de la hoja para que el cigarro no se desarme. También me enseñó más. Me gustaba recorrer el campo a pie, bicheando, buscando nidos. Y una vez encontré un murciélago. En el tronco de una había un hueco y él estaba ahí, como escondido. Metí la mano, lo toqué, lo alcé, acaricié sus alas. Fue como acariciar tabaco, alas como hojas con venas, hojas que son casi tela, hasta en el color se parecía. Me enamoré del murciélago, lo visitaba al diario y a veces se lo llevaba a la abuela para mostrarle sus alas, el parecido que había. Qué cosa, ¿no? Decía, nos animaba a tocarlo. Anoche, en cada catín, alguien sacó unos cigarros como los de la abuela después de cenar. El olor, el color, las venas volvían a mí. La laguna era como un espíritu de fondo.
Hubo guitarra, acordeón y cajón peruano, para variar. Mi amigo Fabián fumaba con nosotros. Lo miraba y pensaba, no le falta nada para ser de acá. Allá volví a ver manos morochas que se parecen a esas hojas de tela casi, con venas, como camino. Me enamoro de esas manos. El día que ame, él las tendrá así. Pulso. La armonía es escuchar que un grillo no se superpone a un sapo ni a una rana. Y uno entiende sin dificultad sapo, rana, grillo. Yo, que no tengo armonía, algo que hago siempre, acostarme de noche, boca arriba en la ruta. Casi nadie pasa aquí, pero no hay silencio. Y sobra vía acostado así. Entonces mi corazón late pequeño entre todos y soy un anfibio, un insecto más que entona por instinto. Mi soledad me vuelve fin, me pone en la misma dirección, el campo, pulso del mundo. Suena tan bien, lato tan bien de anfibio o de insecto en el mundo. Quiero contar que el primer poema viene después, uno de los tiempos después de la Feria del Libro de Jacatí en el 2018 y en una cena que tuvimos post-feria ahí en la Latina 5. Gracias, Tete. Muchísimas gracias, querido Franco. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora desde Posadas Misiones a Osvaldo Mazal. Sí, ¿qué tal? Bueno, agradezco mucho poder participar, aunque sea así, virtualmente, de esta feria de Cacatí. Hay dos cosas, ¿no? En mi segunda novela hay un paraje, un lugarcito, un pueblo que se llama Caacutí, un imaginario pueblo del Paraguay, ¿no? Y yo no conozco todavía Cacatí, la querría conocer. Y la otra es un pueblo maligno, el paraguayo, ¿no? En ese pueblo había una banda de torturadores, etcétera, pero bueno. Y la otra coincidencia es que el cuento del que voy a leer un fragmento se llama Malas Hierbas, ¿no? Y creo que Cacatí quiere decir algo así como el perfume de las hierbas, ¿no? Si no me equivoco, en guaraní. Así que bueno, este cuento, voy a leer un fragmento del centro del cuento. Es un tipo que está sentado todos los sábados a la mañana en su jardín, culo al piso, expurgando malas hierbas. Y va recorriendo el jardín y va encontrando ahí todos los pequeños movimientos, las violencias entre los insectos, etc. Un día aparece un amigo, uno de esos sábados, y se instala con él a expurgar las malas hierbas, y al tipo le molesta un poco la situación, ¿no? Bueno, van avanzando juntos, arrastrando el culo por el césped, y a medida que expurgan malas hierbas, también revientan algún hormiguero. El tipo tiene una pica con la que levanta un pedacito de césped, acribilla a las hormigas, liquida el hormiguero, tapa de nuevo y sigue. Y ahora voy a leer el fragmento. Cuando clavó la pica, de un lugar de su mente seguramente vecino a aquel del que le había venido sin aviso la palabra mesnada, surgió una imagen de Trotsky, pero no una imagen evanescente o imprecisa, sino el momento exacto en el que Ramón Mercader le clava la pica en el cráneo desde atrás, mientras Trotsky lee en su escritorio. El tipo percibía la escena como si estuviera ubicado al costado de Trotsky y Mercader. Pudo ver claramente cómo Mercader sacaba la pica de abajo del impermeable, dudaba por unos instantes, después alzaba el brazo hasta arriba de su cabeza, se perfilaba para el golpe,
Se detenía por un momento quizá pensando en la medalla de héroe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la que Stalin lo condecoraría, o quizá recordando a su última amada que probablemente nunca lo iría a visitar a la prisión y se casaría con otro. Vaya a saber. Entonces Mercader limpiaba de su cabeza con un gesto casi imperceptible esos ruidos molestos venidos de vaya a saber dónde y lanzaba el golpe fatal hacia la cabeza desprevenida de Trotsky. Todavía maravillado por la cruda escena cinematográfica que el fluir de sus pensamientos acababa de regalarle, el tipo miró la cabeza de su amigo, el invasor de su privacidad. Estaba a menos de medio metro de distancia y casi a su misma altura. Parecía estampado en el aire todavía bucólico del jardín. El tipo solo tenía que girar levemente el cuerpo, erguirse un poco, levantar el brazo y ya estaba. Muy fácil. Giró levemente el cuerpo, pero sin fijar la vista en nada concreto, como disimulando. Con un movimiento imperceptible se irguió todo lo posible, como un guerrero japonés que se prepara para alguna de esas ceremonias complicadas pero vistosas, y en muchos casos sangrientas. O eso creyó él que parecía en ese momento, aunque parecía otra cosa. Con la camiseta transpirada, el culo verde, aunque eso no se viera, unas zapatillas medio rotosas y un sombrero de paja de los baratos, ni siquiera un club de samuráis venido a menos lo aceptaría. Pero ahí estaba él, levantando la pica y dispuesto a recorrer con toda dignidad el último tramo de un recorrido que había empezado mucho antes. El intruso, su amigo, trabajaba ahora con esmero. Quizá algo en el aire le había avisado que más valía hacer mérito, como si eso sirviera para algo, como si algo de lo que él venía haciendo fuera causa de lo que estaba por suceder, y como si algo de lo que hiciera ahora pudiese modificar el rumbo implacable de las cosas que estaban por suceder. Y bueno, después sigue y suceden algunas cosas en el cuento. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Nos estás escuchando, Mariana Rinesi? Así es, Peter. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto que esté Mariana Rinesi con nosotros. Ella es poeta, participa con un cuento y además está muy pronto a salir su novela La Capilla del Diablo. Así que ahora escuchamos con mucho gusto un fragmento de tu cuento, Mariana. Dale. Esa palabrita. El agua caía tibia sobre mi nuca. No sé por qué se me había ocurrido darme una ducha siendo tan tarde, con ese frío y un termotanque eléctrico que apenas anda. Terminé de enjuagarme, cerré el agua y fui a la pieza mientras me secaba con la toalla. Tiritaba. Mientras prendía la estufa, agarré el celular y revisé si tenía mensajes de WhatsApp. Me habían escrito mamá, Andrea y el técnico del lavarropas. Y había un mensaje de Laura. Pasé por alto el mensaje de mamá, le respondí en 3 frases a Andrea, en 2 al técnico y abrí el de Laura. Hola Claudio, ¿cómo estás? Nos habíamos visto hacía más de una semana y no habíamos vuelto, no digo a hablar, siquiera a mandarnos un mensaje. Hola hermosa, bien, lo dejé ahí. Con Laura tenía esa sensación de que quizás, de un momento a otro, aparecería una factura, esa factura, del pasado por debajo de la puerta, que es decir, como por entre sus labios. Recibí otro mensaje de Andrea y le envié un audio. Sí, amor, mi día fue bastante choto, a decir verdad, y sí, te extraño. Y claro que mañana va a ser un mejor día cuando te vea y te abrace. Volví a ver si Laura había respondido. Había visto mi mensaje, pero ya no estaba en línea. Me clavó el visto, pensé, haciendo gala de mis conocimientos tecnológicos. Ya sé que una conversación normal se inicia con un hola, ¿cómo estás? Y continúa con un bien, ¿y vos? Daba por sentado que con Laura las cosas no tenían por qué ser así. O al menos su silencio tenía que tener un motivo.
aunque para ella yo era un pelotudo y ese podía ser un motivo suficiente. Así me lo había dicho 2 años antes, un pelotudo, haciendo saltar la P en sus labios y luego dejando rodar la L sobre su lengua para alzarse en una T contundente y terminar en una D ruda como el portazo que dio después de decirme que no tenía intenciones de seguir viéndome. Recuerdo que me quedé con las ganas de explicarle que yo no era pelotudo, sino errático, y que mi ser errático respondía justamente a que no era un pelotudo. Pero no quise parecer a sus ojos aún más pelotudo, así que en vez de tocar de nuevo a su puerta, me di media vuelta y me fui. Esperé un poco más, 2 minutos esperé, y vos escribí, y luego continuó. Muchísimas gracias, Mariana. Vamos a escuchar ahora al hombre de la gorra, a Orlando Van Bredan, que entiendo que viene de una mesa de examen, ¿no? ¿Rindió o tomó examen, Orlando? Y estuve tomando exámenes. Puedo rendir también porque sigo estudiando de vez en cuando, pero nadie me quiere examinar. Sí, bueno, es un placer ver tantas caras conocidas y queridas y admiradas, ¿no? Yo les voy a leer un cuento que tiene un basamento real. De pronto se muere alguien en el Colorado, donde vivo, y descubro con sorpresa que no se llamaba Bazán ni Don Bazán, sino que se llamaba Sinforiano Bazán. Y cuando yo digo Sinforiano, el hijo me dice, shh, se va a ofender si le decís Sinforiano aunque esté muerto. ¿Pero por qué? Le digo. Y no me explicó nada. Entonces, eso dio motivo a que después yo intentara explicar por qué Sinforiano no quería que le llamaran Sinforiano. Y este cuento que eligió Tete se los voy a leer un fragmento. Si algo odiaba en la vida a Sinforiano, era su nombre, llamarse así, Sinforiano. Mejor dicho, que los otros lo llamaran así, porque él hacía rato que había dejado de pensarse con su único nombre. Solo aceptaba su apellido. No toleraba siquiera que le dijeran Sinfo o Don Sinfo. Solo Barrios, a secas. O Don Barrios. Claro que había nombres más horribles. Llamarse Sandalio, como Sandalio Torres, por ejemplo. Aunque Sandalio se tomaba broma y era el único en Raíces que conocía el curioso nombre de Barrios. Lo que le asombraba a Sandalio era el empecinamiento de Barrios en esconder su nombre, como si se tratara de un crimen, de una vergüenza difícil de soportar. Hasta su mujer le decía Barrios, y los hijos, claro, y últimamente los nietos, que lo reconocían como el abuelito Barrios, y punto. Pero compadre, no es tan feo el nombre. Se reía Sandalio Torres. Escuchá el mío, Sandalio, mezcla de sandía y sandalia. ¿Qué tal? Sinforiano se callaba y se volvía triste y lejano, como si de golpe le bajaran las desgracias y se le pusieran en el camino. Es feo, decía de pronto, feo como suena y feo realmente. Entonces Sandalio sabía que enseguida venía un relato o una obsesión. Mejor dicho, el relato de una obsesión. Gracias. Muchísimas gracias, un placer escucharte, querido Orlando. Y ahora vamos a Córdoba, porque nuestra poeta, enorme poeta, Claudia, ahora vive en Córdoba, ¿no? Así es, Pepe. Bueno, buenas tardes, todos, todas, todes. Bueno,
Antes que nada, muchísimas gracias, Tete, por haberme incluido en esta belleza de antología. Gracias a la editorial Desde la Gente. Feliz de estar en la Feria de Cacatí. Y realmente es hermosa la tarea que haces de difusión, ¿no? de las voces del nordeste argentino, ¿no? O sea, cómo haces que resuenen, ¿no? Así que, bueno, creo que hablo en nombre de muchos y muchas cuando te lo agradezco de todo corazón. Yo voy a leer 2 poemas que están en la antología. El primero es La helada. Quien fue dañado lleva consigo ese daño, como si su tarea fuera propagarlo, hacerlo impactar sobre aquel que se acerque demasiado. Somos inocentes ante esto, como es inocente una helada cuando devasta la cosecha. Estaba en ella su frío, su necesidad de caer, había esperado, formándose lentamente en el cielo, en el centro de un silencio que no podemos concebir, su tiempo de brillar, de desplegarse. ¿Cómo soportarías vivir con semejante peso sin ansiar la descarga? Aunque en ese rapto destroces la tierra, las casas, las vidas que se sostienen apacibles en el trabajo de mantener el mundo a salvo, durante largas estaciones en las que el tiempo se divide entre los meses de siembra y los desastres. Pido por esa fuerza que resiste la catástrofe y rehace lo que fue lastimado todas las veces que sea necesario. Y también por el daño que no puede evitarse, porque lo que nos damos los unos a los otros, aún el terror o la tristeza, viene del mismo deseo, curar y ser curados. Potrillo. Cada uno carga a su familia como los mendigos sus bolsas raídas, esas cosas que ya no sirven para nada, pero no se pueden abandonar, son parte del propio cuerpo, del camino recorrido. Es difícil soltar lo que nos ha acompañado tanto tiempo, aunque lastime y agobie y la espalda se incline bajo el peso, como si fuéramos la muesca diminuta sobre el arma disparada en un pasado remoto, en una tierra desconocida decidieron por nosotros, antes de que naciéramos, hasta los muertos que tendríamos que llorar. Pero si nos acompaña una multitud a cada paso, pienso, el aislamiento no resuelve nada, ni construir una cabaña con las propias manos en el monte impenetrable, darle la espalda al mundo y a los demás, volverse un paria que ha rechazado su lugar entre los otros para quedar libre de una deuda que de todas maneras va a tener que pagar. Entonces, si los cuerpos reunidos al principio quedan atados por un nudo que atraviesa el tiempo, una cuerda increíblemente firme, imposible de desatar, ¿cómo ser en la vida algo más que una especie de fenómeno natural? Un latigazo del cielo, un rayo que destroza sin razón y sin sentido, o al revés, una lluvia suave que reverdece el campo seco y trae alivio a los cultivos casi muertos. Es decir, ¿cómo ser algo más que un impulso ciego que actúa sin voluntad de hacer el bien ni el mal, por pura inercia, desprendida del pasado, de los terrores, los deseos, las pasiones de la tribu? A veces creo, pero es una cuestión de fe, no sé si es cierto, que se puede construir una familia a partir de cosas ínfimas, que no forman parte de la historia contada a través de las palabras o del cuerpo de los que amamos, que podríamos descender en el tiempo hasta el instante en que aún no habían empezado ni la fealdad ni el miedo,
a través de una memoria física que nos devuelva la humilde y pura gracia de respirar. Hablo de atarnos a detalles tan insignificantes que no serían jamás parte del drama, y por eso mismo no podrían convertirse en el hueso de tu infelicidad. Sería tan distinto, claro, si tu familia fuera el día en que conociste el verano, la primera experiencia de alegría bajo un chorro de agua, en el sopor pesado de la siesta, el olor de la tierra mojada y el contacto del pasto en los pies descalzos, la risa levantándose como la bruma del calor hacia lo alto. Si fuera tu destino, ese punto del pasado, ese resplandor que quedó grabado a fuego, clavado en tu carne, como la herradura en la pata de un caballo joven, de un potrillo, que en el momento de entrar al establo se retoba y corre y es capaz de fugarse de la vida que le espera. Muchas gracias. Gracias a vos, querida Claudia. Bellísimo lo que acabamos de escuchar. Gracias a todas, a todos. Y ahora vamos a escucharlo al queridísimo Miguel Ángel Molfino, en blanco y negro, porque él viene de otro tiempo. Sí, influido, como te dije, de la novela francesa, Truffaut, Godard, etc. Y además soy del 49, imagínate. No había color. Pero bueno, primero quiero saludar a mi queridísimo Cacatí, a los amigos, amigas que tengo desde hace mucho tiempo en Cacatí. Yo frecuentaba Cacatí antes de que existiera la feria. Yo no falté a ninguna feria. Tuve esa suerte. Tan trabajada y empujada por el grupo nativo, por Pájaros de Tinta, y bueno, de cada cacatense hay un poeta, tierra de poetas. Y bueno, por supuesto, agradecerte la antología Tete, y también a la mítica, ya desde la gente, de la que participé ya de muchísimas antologías, que son hermosas. El fragmento de este cuento que publiqué acá con todos mis amigos se llama Una luna sobre Noguera. La gente se lamenta mucho, pero lo cierto es que nada puede ser garantizado. Seas quien sea, siempre algo puede salirte mal. Tal vez todos busquemos eso, pero no es el caso. Vivir es trepar una maldita montaña. Así que de nada vale tener una pasión o un motivo más o menos. Vas a ver que se fuma. Yo aprendí a vivir en Noguera, es lo que conozco, y aquí cada uno pelea su suerte. Las afueras de Noguera, 200 kilómetros al oeste de Barranqueras, son un lugar reseco, resquebrajado, desnudo. Los viejos camiones Mack rondan de sol a sol entre las hondonadas y canteras de piedra caliza. De un solo golpe de vista ese paisaje puede darte sed. Es un sitio sin música, porque el sol sería capaz de quemarla. La gente es ruda. Cada uno debe contar con no más de 6 gestos para explicarlo todo. Hay un centro dedicado a curar e investigar el cáncer, un edificio con forma de triángulo, rodeado de rocas y arbustos. Lo llaman el bingo de Noguera. Muchos trabajan allí, pero son más los que pelean contra las perezas de las piedras. Una noche conocí a Lee Cotten, un corremundos nacido en Maine y que hacía 3 años vivía en Noguera. Yo había vuelto después de mucho tiempo, una vez que supe que mi padre había muerto. Había heredado su estación de servicio y llegué solo para venderla o prenderle fuego.
lo primero que sucediese. Como buen hijo de Noguera, también habíale dado el rencor a mi padre. Llevaba 2 meses estancado, soñoliento y harto, revisando ofertas cuando me topé con Lee. Fue en el Marítimo, durante una madrugada resinosa y lenta. Yo tomé Old Smuggler y él cerca de 600 cervezas. El local estaba atestado. La barra era un tumulto de espaldas que bebían vino, whisky y cerveza, y el humo les disolvía las nucas. El morocho que tendía la barra despachaba bebidas con una pereza terca y tediosa. Parecía que no estaba en sus planes dar señales de vida esa noche. A veces sonreía algún chiste, o quizás le dolía una muela y estiraba la boca, y eso parecía una sonrisa. Lee Cotton le caló Noguera por varias razones. Ninguna era importante, y sin embargo, cualquiera de ellas pudo llevarlo hasta allí. Alquiló un pequeño galpón y lo hizo su hogar. Se empleó en una cantera de caliza. Era el encargado de tomar los tiempos de trabajo de los peones. Vestido con una bermuda y una remera de algodón, seguía la marcha de su cronómetro a la sombra de un Panamá deshilachado. A la caída del sol, abandonaba su puesto, se bañaba en un recipiente de latón y se marchaba en su Opel 58 a tomar cerveza al Marítimo, un oloroso bar de forasteros y lugareños borrachos. Era un buen lugar para presenciar combates a puñetazos, la acción necesaria para que se moviera la caliente brisa de Noguera. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, querido Miguel. Y contamos por suerte con la presencia de Marina Clos, estupenda narradora que participa en este cuento con un pombero que se las trae totalmente original, así que va a ser un placer escucharte, Marina. Está silenciada. Parece que no escucha, Tete. Está silenciada, Marina. En chat. Mientras Marina se activa, vamos a pedirle a Walter Alegre que nos recuerde dónde conseguir esta antología, por favor. Bueno, esta antología se puede conseguir próximamente en la librería Contexto, si es que ya no está, si no yo mismo me voy a encargar personalmente de llevarlos. También se pueden conseguir por el carrito de venta online del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ahí se puede comprar y se los enviamos a cualquier parte del país y del mundo. Mercado Libre. Así que por todos esos lugares se puede conseguir, y acá en la librería del CCC, y bueno, y nos encargaremos, como dije antes, cuando yo vaya para allá en septiembre, de llevar una cantidad importante para que esté al alcance de quien lo quiera. Muchísimas gracias, querido Walter. Marina, ¿nos estás escuchando? Parece que no. Yo le envié un WhatsApp recién, pero no lo está viendo, se ve. Dos mensajes en el chat, pero tampoco los está mirando. Sí. Bueno, Walter, haga un breve balance de lo que acaba de escuchar, usted como responsable editorial. Así vamos cerrando esta presentación. Bueno, es una síntesis bellísima, teniendo en cuenta que estamos en contacto directamente con los autores, que son el vehículo de llevar esta literatura, estos cuentos. ¿Sabés qué decía mi abuelo? Que cuando el hombre dominó el fuego, tuvo que inventar la literatura para llenar las noches.
Así que de alguna forma somos vehículos de la palabra de Dios o de lo que sea, del Espíritu Santo, de los dioses o de esos entes que nos hablan y tenemos que transmitir directamente. Y ustedes son ese vehículo. Tete Romero, yo estoy muy orgulloso de haber sido el que te convocó, el que te invitó a hacer esto. Ya te dije, es muy fácil, es como el gol otra vez la analogía futbolística, ¿no? El pase que le hace Enrique en el segundo gol a los ingleses. Le hizo un pase-gol. Bueno, así es fácil con Maradona. Con vos es lo mismo. Así que espero poder seguir trabajando en este mundo literario contigo. Espero estar pronto por allí. Y estoy, bueno, reitero, en nombre de la editorial, muy, muy orgulloso de ser editores de esta antología de la literatura del noreste argentino, que es todo una cosmovisión y un universo tremendo que no se acaba acá, esto apenas es una ventana. Muchísimas gracias. Gracias, Walter, y yo activo lo que sería el plan Z, que es leer un fragmento del bellísimo cuento Pombero de Marina Clos, que puede interrumpirme en cualquier momento si logra activarse. Pombero. Hola, sí, perdón. Yo tenía que amenazar con que iba a leer para que aparezca. Muy bien. Perdón, es que llegué un poco tarde, entonces no sabía bien qué estaba pasando. Bien, bueno. Sacri, ¿dónde vas? Me alejo. ¿Dónde estás? Me acerco. Soy la asombrosa sombra. Sacri, soy un despacio entre muchos rápidos. Mi caminata es por la selva un aire lento. Llevo en mí las hojas que se han desprendido de sus tallos. Bombero, de pronto el viento todo, el aire que soy yo, se revuelve. Estoy aquí, me paro, veo volar una hoja, la pluma de un pájaro negro. Junto el aire y lo bebo. Sacrí. ¿Quién está ahí? Soy yo, pero es mejor no pronunciar mi nombre. Dejo una estela de miedo a mi paso, una estela de gente que mira y escucha. Cuando el bombero pasa, las hojas que estaban volando se pegan a él y andan como si tuviesen un alma. ¿Sigo? Sí, por favor, un poquitito más. El monte es un silencio. Llevo un sombrero en la cabeza y una caña en la mano. Cuando tengo hambre me acerco a las casas, mato una gallina y me como sus huevos. ¡Qué sucio estoy! Sacrí. La yema me unta la barba y comienza a picarme. ¿Quién anda ahí? Sale una mujer dorada y vieja. ¡Fuera, animal, bandido! Dejo la gallina en el suelo y me limpio las manos. De allí me voy corriendo rápido como las cucarachas. Ya no tengo hambre, voy a acostarme en un hueco profundo, quiero tirarme a dormir. Sacrí, me despierto. En donde yo me detengo miles de hojas caen y las aves se levantan. Incluso los huevos, que no van a nacer, se quedan un minuto atrapados en sus nidos y empujando hacia mí. Es mía la vida que no es vida, la falsa esperanza, la boca de la cría aún sin nacer. Es mío lo que estoy pisando, todo lo que está en el piso. Estoy acostado en el hueco de una raíz, todo es mío, no pienso, cierro los ojos. Bombero, me sacuden del hombro mientras estoy dormido. Un niño. Levanto a él los ojos y le digo, soy otro, no vayas a decir a nadie que me has encontrado. Muchísimas gracias a Marina Gracias a ustedes. y a todas y a todos. Ha sido un placer estar desde esta virtualidad, desde cada una de nuestras ventanitas en la hermosa feria de Cacatí y pronto la promesa del encuentro en comunidad leyéndonos y leyendo en comunidad. Muchísimas gracias.